Te miré al corazón y sentí tu amor. No me canso de verte, mirándome. No me canso de oírte, cantándome. Tu canción me hizo llorar y comienzo a declarar lo más íntimo de mi corazón. Tu amor me asombra, tu amor me sorprende. Entre las cosas que no entiendo, lo que menos comprendo es tu amor. Hola, nuevamente aquí para una hermosa sesión de crecimiento, de aprendizaje y de identificarte. Como ya sabes, la serie en esta ocasión se llama Jesús te encontró, te miró y te transformó. Y el tema que estamos tratando, ya conoces a Dulce, a Doña Blanca, el perdón es victoria. Yo nada más quisiera mencionar esto, la empresa mayor, gloriosa y grandiosa de nuestro Señor y Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, es el perdón. A eso vino, a perdonarnos. Así que estamos hablando de la mejor empresa y de la necesidad mayor en el corazón del género humano. Si algo necesitamos los hombres y las mujeres es sabernos perdonados por nuestro Dios, acercarnos a Él, pero también aprender a perdonar y no guardar historia. Porque somos especialistas en la historia, ¿no? Sí. Decían, ¿no? Que algún día... Historiadoras, sí. ¿No? Totalmente. Sacamos el pergamino, nada más tenemos la oportunidad y tú me hiciste esto. ¿No? Dice, mi papá tiene un refrán, ¿verdad? Dice, hemos tenido solo un problema desde que nos casamos. Dice, pero no ha durado, ha sido chiquito, dice, pero no ha terminado hasta la fecha. ¿No? Entonces, bueno. Realmente, o sea, sí, tenemos circunstancias, tenemos situaciones difíciles, pero dice la palabra, tenemos que perdonar, pero también si Él, como dice que Él nos perdona, Él lo echa a lo más profundo de la mar y que dice, nunca más se acuerda de ellos. No seamos historiadoras, de verdad, soltémoslos, porque luego andamos cargando. Hace poco se acercaba una mujer y tiene más de 30 años con su pareja y apenas pudo hablar y dice, ya me quiero divorciar. Y yo digo, a estas fechas así como que ya como para qué, ¿no? Pero entendía su situación, ella guardó una imagen, pero a pasar de los tiempos, sí no ha habido un cambio, ¿no? Yo aquí, en relación a lo que ha estado hablando mi hermana, yo he visto la transformación del varón, o sea, no nomás la transformación en mi hermana, ¿no? Sino la he visto también la transformación en el varón, pero ministrando a esta mujer, yo decía, híjoles, sí es cierto, puedes venir a la congregación, puedes dar una imagen, pero lo que vives en casa es totalmente diferente. Y esta mujer dice, ya me cansé, yo lo veo como danza, como alaba a Dios, pero llego a casa y es una total indiferencia. Entonces, si es muy triste, mujer, yo te invito, ¿no?, a que te aferres a Dios como lo ha hecho Dulce María, ¿no? Se aferró a Dios, se involucró mucho en la iglesia, yo creo que hasta un poquito de más, ¿no? Porque decíamos, los hijos inclusive, llegó un tiempo en que mis sobrinos se quejaban porque decían, es que mi mamá pura iglesia, ¿no? Pero no sabíamos realmente lo que estaba pasando. Ella estaba buscando llenar esos vacíos, ese dolor que tenía, lo estaba queriendo realmente
sobrellevar o que le fueran quitados cuando estaba ensayando en la alabanza, porque llegaba desde antes, o sea, desde antes que llegara todos a la congregación, ella llegaba porque tenía que ensayar en la alabanza y luego se iba a terminar la alabanza y se iba con sus niños a darles clase. Todavía a mis chicos les tocó que tomara clase. Jonathan chiquito le tocó que le diera clase mi hermana y yo quiero decirte, cuando íbamos allá a visitar a la familia, realmente he visto una transformación. Y Dios es un Dios de pactos. Él, si tú decides perdonar y soltar, Él cumple su promesa. Él Amén. cumple la palabra. Amén. Bueno, la empresa mayor es el perdón. Sí. Y a esas somos llamadas. Así es. La falta de perdón produce amargura y la palabra dice que la amargura seca los huesos. Por lo tanto, tú ves que Dulce perdonó porque se ve fresca, se ve radiante y podemos ver lo que dice la palabra, que la salvación hermosea el rostro. Así Dulce, pues esta historia continúa. Claro que sí. Pues sí, prácticamente pasando los años, como le decía yo, a veces involucrándome creía que pues eso era mi sanidad. Y sí, porque Dios estaba haciendo la obra en mí, pero aún seguía escondido la amargura, el coraje, la ira, porque ya congregándome y siendo parte de la alabanza, a veces hubo un tiempo en que él se entregó más al Señor y asistíamos y todo, y bien, pero él se alejaba un poquito y empezaba otra vez ese ciclo de celos, de inseguridad, él se calmó cuando yo lo demandé la primera vez, porque no nomás fue una vez. Entonces él se calmó, cambió su actitud. Empezamos a recibir un curso de matrimonios para toda la vida, hicimos un nuevo pacto, nos llevamos al perdón, pero aún había en el fondo de mi ser una amargura, que yo creía que no había, pero sí estaba. ¿Por qué? Porque se manifestaba ya cuando él, en una segunda ocasión que fue muy, muy agresivo. Yo recibí ministración con la esposa del pastor y yo le decía, es que me trata así, es que me dice así, es que ya no lo aguanto. Y me decía, yo esperaba que ella me dijera, pues dile lo mismo, dile. Y ella me decía, ore por su esposo. Y yo, ¿cómo voy a orar todavía? Perdone, dígale a Dios que le pongas aceite para que todas las palabras que le diga no lleguen al corazón. Y yo, no, pero ¿cómo? Yo quiero que en mi carne, ¿no? En mi dolor. Y yo decía, está bien. Y otra vez, Dulce, levántate y esfuérzate, va, otra vez. Y llegaba la palabra y me decían, y me involucraba más el pastor, porque él sabía también mis problemas, y me decía él, ¿te tocan los niños? Y yo, no, pero ¿cómo? Es que te tocan los niños. Entonces, a leer. Y yo decía, no, o sea, Dios lea la palabra, perdón, Dulce, leer la palabra. Ya ve que yo, hasta que el Señor me llame a su presencia, lea la palabra. Así es, y así sucesivamente llegó un punto en que lamentablemente, le digo, él llegó a un punto en una agresión física, pero en algún tiempo yo la disfracé. ¿Por qué? Porque él me agredió, pero porque yo lo provoqué. Yo no lo reconocía en el momento, pero había un momento en que a veces yo ya me le ponía al tú por tú. Entonces el pastor siempre decía, también no se ponga, sí es hija de Dios, pero no también abuse, ¿no? Provoque. Pero yo no me daba cuenta, pero era parte de esa amargura que había en mi ser y me le puse 2, 3 veces al tú por tú. Lamentablemente llegó a mayores, me golpeó muy fuerte, fue cuando decidí divorciarme, pero en el transcurso de ese proceso, porque sí hubo un divorcio legal, una demanda, y él se fue de la casa, me quedé con mis hijos, me operé la nariz porque fue una fractura, pero en ese momento Dios me transformó. ¿Por qué? Porque en ese lapso me quedé sola. Mis hijos en ese fin de semana se fueron a un congreso de juvenil, mi hija trabajaba, él se fue, mi hermana me auxilió en mi operación, pero esa semana me quedé sola prácticamente en la casa. No podía respirar por la operación,
todo lo que se convenía a la operación. Y solo yo le decía, Señor, perdóname porque te fallé. Provoqué a ir a mi esposo. Me le puse al tú por tú. Y yo le decía solo, perdóname, pero también ya no quiero ser parte de su vida, ¿no? Era mi carne, mi enojo, pero en ese lapso había días, noches que yo no podía dormir, me asomaba a la ventana, lloraba al Señor, oraba, yo oía alabanzas, me eché proverbios, me eché salmos, pero no había paz en mi vida. En ese lapso, en una ocasión yo sentía que Dios no estaba conmigo porque me sentía muy triste, muy sola. Pero algo me llevó a la ventana y yo alcé mi mirada al cielo y solo vi una silueta de una imagen de las nubes, realmente que fue una cara grande y una cara chiquita que se veían. Y yo decía, sé que me estás escuchando y no me vas a dejar, sé que eres tú. Y pues ahora qué sigue, ¿no? El divorcio, ok. ¿Y después qué voy a hacer? Pasó el divorcio, mis hermanas me apoyaron, pero obvio, yo había contado la historia a mi manera. A veces... Perdón, toda historia tiene dos ópticas, Así toda historia. Y tan válida es una óptica como la otra. Así es. Y ese Entonces, punto a veces no es sencillo entenderlo quien está en ese dolor, sobre todo cuando hay agresión física, ¿no? Así es. Pero fíjense qué importante, Dulce llegó el momento que dijo, yo lo provoqué. Digo, lógicamente, no, la provocación no da la autorización a llegar a algo extremo. Exacto. Tampoco, porque hay que hablar, bueno, después van a hablar la otra parte, no creo que nada más vamos a oír a Dulce, en algún momento ustedes oirán las dos ópticas y yo sé que va a ser algo hermoso, pero qué importante el decir, sí, yo lo provoqué. ¿Cuántas veces habrás provocado? Sí, reconocer. No somos misógenos, ¿eh? No somos misógenos. Estamos a favor de proteger al más débil, porque también hay abuso físico y verbal a hombres, y eso sí está muy escondido. Estadísticamente ya no es tan bajo. Yo he tenido casos de abusos a hombres. He atendido personas que es a la inversa la situación. Pero ¿cuál es el punto? Reconocer en qué probablemente no estamos actuando correctamente. Y esa sería la pregunta hacia ti. ¿En qué no estamos actuando correctamente? Seamos frías para analizarnos a nosotras mismas. Es muy sencillo señalar y es muy difícil reconocer. Así Sí, es. Dulce, perdón. Entonces, en ese proceso, pues lamentablemente yo a mi familia, que eran mis hermanos, mis padres, les conté mi versión. Lo que me dijo, pero nunca dije, yo hice. En ese lapso, yo solo esperaba en Dios, oraba, me seguía congregando, y aún así el pastor en ese proceso me dijo, es que te vas a ir a una célula y vas a ir a una familia. Y yo, es que yo no puedo ir, ¿cómo voy a ir? Tengo coraje, tengo ira todavía, ¿cómo voy a hablar a restaurar matrimonios cuando mi vida es un desastre? No puedo. No, te vas. Pero te vas. ¿Qué me hizo? Estudiar palabra nuevamente. Y la lectura nuevamente, por favor, estamos a nada de... no, ya estamos a 3 iniciando. días, ya tenemos unos Ya tenemos días. unos días. Así Ay, es. perdón. Entonces ahí también en la congre, también maestra de niños, pero es que ahorita no me pongan, traía yo mala cara, no me pongan, no, usted se va. Y me dan el tema, los milagros de Jesús y yo. Milagros, ok. Por obediencia lo hice, por obediencia seguí yendo a esa casa a dar el curso, compartir, por obediencia les compartí a los niños, pero tenía que estudiar y trabajar y empecé a ver los milagros. Jesús libera al endemoniado, Jesús libera al hipocondriaco, Jesús sana a leprosos, Jesús, y en todos los puntos yo decía, no, es que, y Dios libera, y perdona, y cuando a la mujer del flujo de sangre, 38 años con ese flujo de sangre, y que dice, yo toqué su manto y fue sanada, y ahí empezó a obrar el Señor, perdona. Yo decía, Señor, pero
O sea, sí perdono, pero lejos de mí. O sea, no lo quiero. Y yo le dejé hablar, nos dejamos de hablar, de comunicar, casi prácticamente 8 meses, ni para los hijos. Y en una ocasión, yo ya me sentí en paz, yo ya me sentía tranquila, no sé qué sucedió. En una ocasión empecé a orar, empezamos yo a orar en mi casa, en mi hogar. Él se había ido con sus papás y pero en ese lapso el hijo mediano empezó a aprovecharse del momento. A mí me decía que estaba con su papá y yo no sabía que a mi casa no llegaba. Él me decía, estoy con mi papá. Ok. Pero yo, por el orgullo también, porque eso también tenía un orgullo enorme todavía, pero que Dios empezó a procesar en mí, a procesar, y tengo que ser humilde. Y yo decía, ay, Señor. Y hablaba nuevamente la palabra, perdona, el orgullo, la raíz de amargura que nos puede conllevar a perder la salvación, y todas esas me daba temor, y yo decía, no, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que perdonar, tengo que sanar y sanar y sanar, y Dios va a hacer un milagro en mí. Yo ya buscaba sanidad mía, ya no para mi esposo. Ahí hay un cambio, ¿no? Exacto. No nada más que él cambie, también yo necesito cambiar. Pero yo ya no pensaba en ese lapso por mi enojo, por mi condición. Yo no miraba su sanidad de él, Ya yo eras miraba la tú, mía. ¿ok? Yo decía, sí, soy amargada, soy gritona, he dicho groserías, Señor, te he fallado, y eso que te alabo, y eso que esto, y empezó a Dios a transformar mi vida a través de la palabra y a leer. Y había una concuña que me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y sabes qué? ¿Qué Santos va a hacer esto? Le digo, ¿sabes qué? No me hables de él. El que haga y deshaga de su vida, porque yo lo empecé a sentir como que era el diablo, ¿no? Y quítale, y ahora que te divorcias, roba, y quítale, y exígele, y esto, y dije, no me interesa. Y cuando ella me decía, vamos a salir, vamos a esto, y ya no le hablas a Santos, y cosas raras, yo decía, no me edifica esta persona, discúlpame, porque yo empecé Acabas a de leer la tocar un palabra. punto bien importante. En ocasiones hay voces, dijo la palabra perfecta, no edifica. No todo es lícito y no todo conviene y no Así todo es. edifica. Y igual, no toda persona es lícita que esté cerca de ti, no conviene que esté cerca de ti, y mucho menos te va a edificar. Entonces mi interés no era nunca hacerlo, yo lo que quería era huir, quizás a lo mejor de la violencia, ¿no? Quizás huir del control, pero jamás dañarlo a él. Mi enojo era no afectarlo a él, sino dejarlo libre. Decía, yo quiero mi libertad, no un libertinaje, jamás, que no se confunda. Eso Una también es bien libertad importante. en el Señor. Exacto, fíjate, mi libertad, no libertinaje. Perdón por lo que voy a decir, pero creo que es el momento. Si tú estás pensando en una libertad porque tienes la intención de ir tras otra persona, eso no es libertad. Eso lo mencionó claramente y es libertinaje. Nuestra vida tiene que ser una vida siempre de santidad delante de nuestro Dios. Me impresiona que estando sirviendo, y qué sabio el pastor, no la soltó. La estrategia del pastor de no soltarla fue haz, aunque en algún momento ella dijo, yo decía, es que no estoy en condiciones. Pero fíjense, obedeció. Y la obediencia y bendición. Siempre hay bendición, siempre. Aunque de momento no la veas, Exacto. ni encuentres el porqué. Sé muy cuidadosa. Si esta plática te está poniendo frente a un espejo para analizarte a sí misma, creo que es muy sano. Así es. Y así pasó el tiempo y Dios empezó a calmarme, a transformarme. Preocupaba por los hijos, obvio. Yo decía, y mis hijos, yo quiero que no se aparten, yo no quiero que pierdan su salvación por mi culpa, Señor, tomé la decisión correcta o no. Y aconsejada por el pastor, por la esposa del pastor, siempre tranquila, tú espera en Dios, que Dios sobre, tú espera en Dios, que Dios sobre. Yo siempre decía que Dios sobre, ¿ok? Perfecto. Seguí orando, seguí congregándome, nunca dejé, aún lastimada, iba, porque yo tenía hambre de Dios, tenía hambre del Consolador, Amén. de ese abogado Amén. que nos trae paz. Era mi refugio. Siempre fue mi refugio en todos los aspectos. Entonces,
Pasó el tiempo, después de 8 meses, en una ocasión a mi hijo se le olvida la mochila allá en el carro de mi esposo o en su casa, algo así, y él me toca y me da la mochila y yo decía, no lo quiero ver, ¿no? O sea, no. Pero no sé, algo fue de que él llega y se pone a llorar y me pide perdón. Y algo sucedió, yo sé que fue el Espíritu Santo, y dije, ok, te perdono en el nombre de Jesús, tengo que ser libre y tengo que dejarlo ser libre, ¿no? Ok, te perdono, hasta ahí quedó, perdóname, mira que Dios, ya entendí, Yo, su proceso, pues ya se los platicará, también Dios obró en él, fue un proceso para él. Quizás ahora entiendo que él me utilizó para que también él pudiera cimentarse en la roca, que es Cristo. O sea, fuiste un instrumento en las manos de Dios, en medio de. Exactamente. Ahora lo entiendo porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a Que soy esto? tan buena. Que soy tan Sí, buena. ¿no? Y que yo no le he hecho mal a nadie. Y golpes de pecho. Que a todas nos pasa. Este es un caso, por eso el perdón es victoria, es un caso contundente del poder de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Y en problemas aún menores, mucho menores en ocasiones, la pregunta es ¿por qué yo? La pregunta que yo siempre me hago y te la voy a decir tal cual, me la hago a mí misma, es ¿por qué yo no? He enfrentado cosas difíciles y dolorosas, también he llorado, sí, no este tipo de cosas, pero otras. Y siempre digo, ¿por qué yo no? ¿Quién soy yo para no? Y además pienso que como pastores, si no vives cosas difíciles, no eres misericordioso con las personas. Los pastores no estamos más allá del bien y del mal, igual cometemos fallas. Así es. Y tenemos que vivir de todo. Si está un pastor o una pastora conectada, es importante. Sí. Y no nos colguemos de que yo sirvo a Dios. Qué bueno que lo hacemos. Pero somos personas que también necesitamos ser transformadas. Y la adversidad te transforma. Así es. Y ahí fue cuando empecé a notar, dije, wow, cometí el error de hablar mal de él, porque a través de ahí, de ese punto, ya empezamos a comunicarnos más por los hijos. Mira que no, tu hijo me dice que está no está conmigo, y así empezó el Señor a obrar, pero siempre con el consejo del pastor. El pastor a donde nosotros vamos, donde yo me congregaba, estaba en una área que se llama Colman y también tenía una iglesia en San Martín. Entonces él se fue a la iglesia de San Martín. Él empezó a pedirle ayuda al pastor, él conocía nuestra vida al pie y al pa, y siempre hubo consejería, gracias a Dios, y también lo empezó a llevar a un camino de lea la palabra, espera en el Señor, que Dios sobre, y que Dios sobre. A tu esposo. A mi esposo. El mejor consejo De para hecho, todos. Lea. durante ese tiempo te mandaba mensajes de la palabra, ¿verdad? También. Porque me los mandaba y dice, mira lo que me está mandando Santo. Dije, bueno, Dios está haciendo una obra, ¿no? Dios está haciendo una obra, pero eran Así puros es. pasajes de la Santos palabra. es su esposo. Sí, Santos. No un Luego, santo que santos bajo, problemas. santo aquí, santos. Yo recuerdo mucho que me dice, mira, ya me mandó este otro pasaje. Y todo el tiempo, entonces, fue toda la enseñanza del pastor, el cuidado que tuvo Dios a través de este siervo, de decirles, métanse en la palabra, lean la palabra. Solo la palabra. Y así la palabra misma pues empezó a retumbar en mi vida. Claro. Perdona. En ambos perdona. sentidos. Guarda tu lengua. Pasajes de la lengua, Santiago 3:1. Refrena tu lengua siempre. Y la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades también. Y siempre el versículo de Romanos 8:28 que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo decía, pero es que ¿cómo? Todo, no. Pero tenía que comérmelas, tenía que hacerlas vivas en mi corazón. ¿Okay? Todas las cosas nos... Y aún así, en mi dolor, en mi sufrimiento, pero agarrada del Señor. Y dándole paz a mis hijos también. Hubo tiempo en que yo le decía, solo les pido que no se alejen de Dios, porque Él es el único que nos sostiene. No hay más, no hay más. Yo hasta un momento a mi hermana siempre le escribía y le decía, Dios está haciendo un milagro, mira qué santo es esto. Y me decía ella, espera, todavía no es tiempo, espera, ok. Pero no era el tiempo de, ya quiero regresar con Él. No, pasaron 8 meses de una lima preciosa que Dios hizo en mí primeramente.
Y asimismo hubo una palabra muy fuerte en mi ser que dijo, guarda tu lengua. Okay. Empecé a dejar de hablar de él con mi familia, porque yo también Es muy ocasioné con mi boca, con mis Que tu resentimientos, familia con mi- fuera contra él, claro. exactamente, que lo vieran como lo peor. Pero como decía él, y siempre me decía, es que di también lo que tú me haces, no nomás digas, tienes razón. A su tiempo yo les Dulce, dije, y qué difícil es llegar a ese punto, ¿no? De Demasiado. decir sí, yo también. Porque es muy sencillo señalar, así es. pero qué difícil es reconocer, yo también he herido, no físicamente, pero sí verbalmente, Exacto. emocionalmente, psicológicamente, Así o sea, es. también. Y hubo un tiempo en que un hermano también nos llevó a administración, bueno, a mi persona, y me decía, es que tú no sabes, si él es así contigo, tú no sabes, porque él nunca me platicaba en cierta manera lo que él vivió de niño, Claro. lo que él sufrió de niño, la violencia que él sufrió, el maltrato. Entonces yo estaba ciega porque era como que él era su defensa, ¿no? Ya en el momento, en un tiempo de que nos empezamos a ministrar, y ya me hablaban a mí, mira, que él ha sufrido esto, dale chance. Sí, pero no. O sea, sí, pero también hay que tomar ayuda, ¿no? Yo creo que es un proceso que como pareja tenemos que implementar. Y como decía Pastora, que a veces yo no sabía cómo pedir ayuda, todo me lo guardaba. En mi ignorancia quizás, o el miedo de que descubrieran que Santos era así, porque yo siempre un tiempo, Santos era todo, como les dije al principio, lo puse en un altar antes que Dios. Y cuando Dios me mostró, no, primero soy yo. Y cuando yo me aferré de ser hija de Dios, y soy hija de Dios, y yo sé, y te creo, Señor. Y si tú vas a hacer algo en Él, aquí estoy. Solo ayúdame a mí a ser diferente, a ser tu hija, a guardar mi lengua, a no maldecirlo, a no enjuiciarlo, ¿verdad? A veces señalamos, pero no nos damos cuenta que 3 dedos nos señalan a nosotros. Y así pasó el tiempo. Gracias a Dios hubo la oportunidad de que él me dijo, mira, quiero hablar contigo, es que Dios, dame la oportunidad, ya cambié. Yo tenía miedo, mucho miedo en el fondo. Tengo un Dios victorioso y poderoso, sí, pero en mi carne había miedo, temor. Y pasando el tiempo yo le dije, ok, una oportunidad. Él empezó a ir a casa, a escondidas, porque hubo un tiempo en que mi familia pues decía, no, o sea, es que ¿cómo? tú nos Claro, dijiste que lo ya no lógico. querías nada Sí, con sí, él. sí, sí, Yo sí. era como, Qué bueno que las mujeres no son hombres, si no lo hubieran ido a golpear. ¿Cuántas hermanas mujeres son? 6. Fíjate, si las otras 5 fueran hombres ya se lo hubieran golpeado, ¿verdad? Entonces ahí empecé a ver, me empezó a Dios mostrar que el daño también lo había hecho yo, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, jamás miré hacia atrás y dije, no, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Pues apartarme un poco de mi familia. Si es de Dios, Señor, hágase tu voluntad, y si lo vas a transformar, aquí estoy. Y si no, aparta. También, yo empecé a declarar victoria, empecé a declarar, me enseñaron, me decía el pastor, ata, hija, ata. No alborotes a sus demonios, me decía. Nunca vi esa expresión. Ata, porque a veces reprendan. Dice, sí, el único que tiene que reprender es Dios, lo dice Judas, en la parte donde dice, Dios te reprenda. Dios te reprenda. Nosotros si reprendemos, alborotamos, no, tú ata en el nombre de Jesús, todo espíritu de mentira, todo espíritu de inseguridad, ata en el nombre de Jesús y échalo a la mano. Ata, ora, tienes que orar. Cúbrete y cubre a tus hijos. Y empezamos en parte, se congregaba aparte, yo aparte, empezó una administración de parte del pastor, él cuidó mucha parte, nuestro matrimonio en esa parte la cuidó él, nos conllevó a esa palabra, hasta que hubo un momento en que dijo, es que ya dame el permiso, ya quiero regresar, y yo no, me daba miedo, pero yo creo que Dios hace obras maravillosas. Así es. Sigue haciendo obras maravillosas porque el Espíritu de Dios está. Él sigue haciendo obras. Y aunque mucha gente también de parte de su familia, haz lo que
mira, ya te deshiciste. Y él se aferró también al Señor, no hizo caso a oídos, a voces extrañas. Y así mismo, pues, empezamos nuevamente, ¿ok? Borrón y cuenta nueva. Entonces yo le decía al Señor siempre, sí, y me decían, si lo vas a perdonar, perdónalo y borrón y cuenta nueva, así como Cristo. Y en ese proceso, cuando igual venía a mi vida el dolor o queriéndose mostrar el daño, yo decía, no, Señor, tengo que perdonar, porque si tú nos perdonaste, tú que eras perfecto y te golpearon, te crucificaron y nos perdonaste, ¿quién soy yo para no perdonar? Y siempre era el perdón y perdona. Y yo lo que siempre traía a mi mente era la imagen de Jesucristo crucificado en mi vida. Y yo decía, tengo que poder, porque si tú nos perdonaste siendo pecadores, cuando yo lo he agredido, ofendido, dañado, tú me perdonaste, ¿quién soy yo para no perdonar? Me costaba. Dije, Señor, lo tengo que hacer. Renueva mi amor hacia Él, mi respeto hacia Él, porque mucho tiempo también dañé su integridad como autoridad de mi casa. Mucho tiempo no lo reconocía como autoridad. ¿Por qué? Porque yo me sentía en una nube, equivocada, porque decía, yo soy la que alabo, yo soy la que voy a orar, yo soy la que le sirvo al Dios. Él no, yo aquí, entre comillas, mando, yo soy la santa. Y no, entonces Dios me hizo ver que estaba equivocada, que Él es el sacerdote con sus defectos o sin defectos, era el sacerdote que Dios había puesto en mi hogar. Me costó, no lo voy a negar, me costó mucho reconocer, guardar mi lengua, pero aprendí ahora a ya no manchar su nombre ni su vida, porque aprendí a cerrar mi boca con mi familia. Dije, ok, tienes razón, Señor, lo que yo vivo en mi casa aquí se queda. Yo ya aprendí a no desnudarlo, porque también lo dañé, era estorbo para nuestra relación. Y asimismo, jamás le he vuelto a reclamar ni a reprochar lo que sucedió. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Bueno, él regresa, sigue el proceso. Entiendo que hoy están en victoria. Exacto. ¿Cuánto tiempo tienen en victoria que él se ha firmado en el Señor y hoy son una nueva familia? Eso cuando cumplimos 25 años de casados fue cuando fue el suceso. Ahorita tenemos 33 años de casados. Okay. Hace 8 años. Nos volvimos a casar. Me volvió a pedir matrimonio. ¿Te dio anillo? No. No. Vamos a pedirle el anillo. Mis hijos fueron testigos ahora. ¡Ay, qué hermoso! Sus hijos testigos. Y aún, o sea, seguimos a veces con luchitas, con batallas, pero agrados del Señor. Tenemos ¿no? un carácter todavía. Fíjese qué cosa tan importante. Pero cambió en totalidad su conducta, su forma de ser. A veces sí se resbala o nos resbalamos, pero no, o sea, fue un 80%, un cambio. Gloria a Dios. Fíjate qué hermoso, ¿no? Escuchar. No fácil, 25 años, se dicen fácil ahorita, pero vivirlos no es fácil, es muy difícil. Y lo más hermoso es saber que están en victoria. Así es. Mira, la cuestión del perdón, lo que dice ahí la palabra, cuando Pedro dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 70, y la respuesta de Jesús. El perdón, las personas piensan a veces, ¿por qué voy a perdonar si no lo merece? No es por una cuestión de merecimiento, es una cuestión de entendimiento. Y el perdón a quien más protege es a la persona que perdonó. Te libera de ataduras, te libera de amargura, te libera de dolor. ¿Cuándo es que el perdón es manifiesto totalmente en ti? Cuando puedes recordar la situación. Las lágrimas de dulce hoy no son de dolor, son de gratitud. Así es. Ya no es dolor. Dolor tuvo y mucho. Sí, y yo creo que lloró litros y litros de barriles de lágrimas podría haber juntado. Así es. Hubieras hecho un negocio de ahí. Agua bendita para el perdón.
Así Oye, es. muy buena. A la próxima, pastora, a la próxima. ¿Sabes qué? El perdón te libera, te sana. Cuando dice la palabra de que cuántas veces 70, ¿sabes cuál es el detalle, Dulce? Probablemente ya lo sabes, pero el perdón lo da, claro, la persona que ha recibido la ofensa. Y el perdón es elevar a mi nivel, de ese nivel que cayó de honor, de ese nivel que cayó de fidelidad, de ese nivel que cayó de honra. Cuando damos la acción del perdón, se eleva nuevamente a nuestro nivel. ¿Y sabes qué? En ocasiones no lo hacemos porque, Dulce lo acaba de mencionar, hay mucho orgullo. ¿Por qué yo? Si yo no he hecho nada. Y fíjate cómo esta situación, Dios llevó a Dulce a ver cuestiones de carácter. Ninguna persona, ninguna estamos exentas de cometer errores. Ninguna. Para que haya una bronca normalmente tiene que haber dos. Dos, Tiene que haber dos. Y a veces, como decía, ¿verdad? Un dedo y tres sí. Y Jesús dijo, ¿ves la viga? Y no ves. Ves la paja y no ves la No viga. ves la viga. O sea, veo lo poquito, pero no veo lo de acá. Y aunque como ella dice, claro, y es lógico, son dos personas con un carácter, las relaciones humanas no son sencillas. Y yo digo, son menos sencillas cuando las relaciones de matrimonio, y claro, es un hombre y una mujer. Y vemos las cosas, las conceptualizamos tan diferentes solamente por género. Pero también esa es la riqueza. Exacto. Así como son difíciles, es una riqueza para el matrimonio. Ambos complementamos el todo de lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo estoy segura que este testimonio te ha bendecido. Y ¿saben qué? Quisiéramos terminar orando por ustedes, pero no teníamos pensado esto hasta aquí, Santos. Yo voy a pedir que pases, Santos, si pasas por allá atrás. Y que lo conozcan, este hombre que ha sido transformado. Vas a oír también su parte de historia juntamente con ella. Pues Santos, qué gusto tenerte aquí. Él es Santos. Un placer, Y Dulce, aquí está con nosotros. un placer, un placer. Aquí estamos. Qué gusto, de verdad, Santos, escuchar esta historia bella de amor, porque número uno es el amor de Dios, número uno es el amor de Dios, y ver que están restaurados. Gracias. Un hombre y una mujer que Dios ama, un hombre y una mujer que han sido restaurados, un hombre y una mujer que se divorciaron y se volvieron a casar. Sí, ¿Y sabes qué? Sí se puede. sí se puede. Sí se puede. Claro, en Cristo todo se puede. Exacto, está diciendo Santos que en Cristo todo se puede. No hay una situación en nuestra vida, por adversa, por difícil, por imposible. Dios dice en Jeremías, ¿habrá acaso algo imposible para mí? A mí esa frase me impresiona cuando le dice a Abraham, ¿verdad? Pero me impresiona a Jeremías porque es Dios diciendo, ¿para mí habrá algo imposible? Y aquí tenemos un testimonio de vida, de perdón, de victoria. ¿Y sabes qué? Eso es a donde Dios quiere llevarte. Dios quiere llevarnos a una vida de perdón y de victoria. Probablemente lo que tú estás viviendo son las diferencias cotidianas, porque diferencias siguen teniendo. Así es. Yo, como les digo, mi esposo y yo, lo único que a él le molesta de mí es un mal movimiento de mis alas. Cuando en la noche me voltea del otro lado Le para pica dormir los ojos. y entonces le pico los ojos. Sería una gran mentira. Claro que hay momentos que él me quiere torcer el pescuezo, pero yo le gano y se lo torzo primero. O sea, Se lo tuerce es primero. parte de la vida. ¿Y Así sabes es. qué? Estamos en victoria. Así es. Yo te quiero decir, nuestro Señor es un Dios de restauración. Es un Dios de cambiar, de transformar. Así es. Él vino a dar su vida por todos nosotros. Esa frase, de tal manera amó, qué forma de amar. Hay personas a las que a veces ni siquiera podemos ver y decimos mucho menos amar. Decía Dulce, yo no quería que regresara. 8 meses, que fue el tiempo que Dios ocupó para transformar a uno y a otro. Un tiempo de transformación, un tiempo de victoria, un tiempo donde el Señor se glorificó. Así es. Queremos terminar orando por ustedes e invitándote a que des el paso del perdón. Quien haya oído esta plática es quien tiene que dar el paso al perdón. No le lances a tu cónyuge que debería de haber oído. No. Quienes estamos aquí conectados somos los que teníamos que oír.
y somos los que tenemos que dar el paso al perdón. Y nuestro Dios es perdonador. ¿Oramos, pastora? Claro que sí. ¿Quieres orar por todos? Claro que sí. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar, Señor, este hermoso testimonio, Señor, de la vida de Santos y Dulce. Padre, gracias, Dios, porque tú has sido mayor en sus vidas, Señor. Amén. Y así, Señor, como tú has sido, Señor, y te has puesto, Señor, sobre de ellos, ellos decidieron caminar tomados de tu mano. Señor, tomaron un tiempo, rumbos diferentes, pero tú fuiste con ellos, Señor. Y en esa actitud, Señor, permítenos que en todo tiempo nosotros podamos estar tomados de tu mano. Que todas aquellas ofensas, Señor, que hayamos recibido, Señor, aún sean de amistades, Señor, no necesariamente tienen que ser del cónyuge, Señor. A veces hemos visto familias, Señor, que están distanciadas, Señor, por un mal comentario, Padre. Yo te pido, Dios, que tú permitas, oh Dios, que cada uno de los que estamos en este tiempo, Señor, podamos, Señor, tener la libertad en ti, Señor, de perdonar y olvidar. Padre, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres majestuoso, Señor. Y dice tu palabra que tú no te recuerdas de ninguna de nuestras ofensas, sino todo lo contrario, que tú los echas a lo más profundo de la mar y nunca más te acuerdas de ellas, Padre. Permite que en esa actitud nosotros caminemos, Dios. Que podamos vivir el perdón para que podamos vivir en victoria, Señor. La victoria de Cristo en nuestras vidas, Padre. Amén, amén. Bendecimos tu santo nombre, porque hemos visto, Señor, que tomados de tu mano, que leyendo tu palabra, que escudriñando tu palabra y permitiendo, Dios, que tú hagas un cambio, Señor, en nuestra persona, Señor, viviremos en victoria, Padre. Gracias, 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 Señor, por enseñarnos lo valioso que es el perdonar y el vivir en victoria. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias. Quisiera concluir esta transmisión con la lectura de una porción de la palabra. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Algo muy hermoso que nos enseña ahí el Espíritu Santo en el verso 14 y 15. Fíjate cómo dice así: seguid la paz con todos y la santidad. Hoy, Dulce y Santos es lo que están siguiendo. Y te aseguro que siguen trabajando en su matrimonio, porque la vida continúa y la vida en ocasiones hay diferencias. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos verlo? Busquemos la paz entre nosotros y la santidad, vivirla. Dice, y el consejo final: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No que no la tengas, sino que no la vives, ni la disfrutas, ni la percibas, ni la transmitas, ni la des. Eso es dejar de alcanzar. Y que brotando alguna raíz de amargura. ¿Por qué ese no vivir, ese no disfrutar, ese no proyectar, ese no dar? Porque hay amargura. Y la amargura, dice aquí, os estorbe y por ella muchos pueden ser contaminados. ¿A quién contaminamos primero? A nuestros hijos. Y lo que más amamos a veces, después de Dios y nuestro esposo, el orden bíblico es ese, es Dios, cónyuge e hijos. Y el servicio después. El servicio está en tercer o cuarto lugar. Señoras, señores, si hay aquí, yo sé que hay señores conectados, tenemos todos que dar pasos al cambio. Una gran bendición, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Estén pendientes porque por ahí van a tener una sorpresa escuchándolos a los dos. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Te miré a los ojos y te vi el amor. Te miré al corazón y sentí tu amor. No me canso de verte. Mirándome.
verte, cantándome tu canción me hizo llorar y comienzo a declarar lo más íntimo de mi corazón. Tu amor me asombra.